Y voy a digo, perdón que hayamos estado con tanta habladuría molestando también. a volver a copiar esto. Listo. Y compartimos desde acá. Bueno, teníamos en análisis ayer, en la última clase, una situación bastante general. Estábamos haciendo la presentación de esta temática y analizamos el caso que sucedía con una sustancia que utilizamos nosotros diariamente, la sal de cocina, cloruro de sodio, ¿verdad? Dábamos alguna información, volvíamos a recordar cómo calcular la masa, si teníamos la masa atómica del sodio en referencia con respecto a la masa atómica del cloro. Recordábamos posición en la tabla periódica respectiva 1 con referencia a 7. Esa información también recordamos que me da el dato del total de electrones de valencia, que, por decirlo de alguna manera, nos va a dar la información suficiente para poder establecer si el elemento es lo suficientemente fuerte o no, para quitar o para perder. Entonces, como está en el grupo 1, establecimos que tenía un electrón de valencia. En cambio, los del 7, pues van a tener 7 electrones de valencia. Pero al mencionar esta característica, los electrones disponibles para enlace, que en este caso debería ser 1 para el grupo 1, en cambio 7 para el grupo 7, que ese electrón que le sobraba al sodio, le sobra porque lo atrae con poca fuerza por el núcleo. Es el último electrón. Y recuerde que mientras más lejos un electrón, menos está atraído por el núcleo, en donde se almacena la carga positiva. Entonces, en ese sentido, ese electrón que sobra del sodio va a pasar a aquella coordenada en donde para el cloro exista la disponibilidad. Y la única coordenada que está incompleta, decíamos ayer, era Z, debido a que X tiene 2, Y tiene 2 y Z tiene 1, para terminar de organizar los 5 electrones del subnivel P. Eso de manera muy general. Y nos basábamos también en lo que pasaba con sus números atómicos. Dijimos que como el sodio tenía 11, al perder 1, pues quedaba con 10. Y ubicábamos ese elemento número 10 en el grupo 8 de la tabla. En cambio, el cloro, que tenía 17, al recibir 1, su número atómico cambia, más no la masa. Que la masa es constante. Aquí o en cualquier lugar del universo la masa sigue siendo constante, ¿verdad? Bueno, eso de manera muy general. Resulta que por aquí, cacharreando, como dice uno, me encontré un gráfico que me parece interesante. ¿Sí lo están observando allí? ¿Me confirman si lo están observando? Sí, profe. Ok, bueno, entonces voy a ver si esto me permite, como es una gráfica, un GIF, si me permite aquí un poquitico. Listo. ¿Qué decíamos de realmente importante allí, que no lanzábamos a mirar esta gráfica ayer? Nos decían lo siguiente, ¿verdad? Como el sodio tiene 11 electrones, ay Dios, se me metió aquí una información toda rara. Esperemos que anuncio. Está tapando aquí ahora. Ya. Como el sodio
dijimos que tenía 11 electrones, mire. Tenía 11 electrones. Ese electrón que se está moviendo es el que le sobra. Y ese electrón que se está moviendo del último nivel, si ves, donde dice el último orbital incompleto que tiene el cloro, que es 7 electrones. ¿Qué pasó? Alcanzamos. Esto está tan sensible aquí que si uno medio lo toca, inmediatamente se pierde la imagen. El Cuando lo recibe, mira cómo queda cargado. Negativo. Antes no lo estaba. Cuando lo recibe, queda cargado negativo y cuando el sodio lo pierde o lo cede, queda cargado positivamente. Entonces hay una regla matemática aquí. Más 1 menos 1 igual 0. Es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Eso en el caso del cloruro de sodio. Aquí me están describiendo lo que vamos a empezar a mirar ahora. Si miramos otro ejemplito que tenemos por acá, un poquito más chéverito, con colores y demás, me dicen que nuevamente participa el sodio como grupo 1, pero ahora está participando el flúor, que también está en el grupo 7. La diferencia ahora es que el flúor es más fuerte que el cloro, porque el flúor tiene un número atómico inferior. Tiene 11 esferas naranjas, antes de 2, 4, 6, 8, 10, 11, mírenla aquí, 11. Esta última es la que pierde el sodio y queda 5 esferas, perdón, 5 grupitos, pues 10. En cambio, el flúor que tenía 9 esferas azules y recibe una, queda con 10. Pero al recibirla, queda cargado a la menos 1, porque recibió un electrón. Y el sodio, al perderla, va a quedar cargado positivamente a la más 1. Más 1 menos 1 me da 0. Eso le vamos a llamar ahorita regla de lo que pierde y uno que se comparte y en ellos se comparten electrones, no hay pérdida de nada. Eso lo vamos a ver después. Lo que sucede entre carbono-carbono, que está en el grupo 4, es que ellos comparten un par de electrones. Aquí me los dibujan de un color negro. Como son 2 electrones, un par está conformado por 2 elementos, en este caso, que significan 2 carbonos, pero unidos a través de un enlace covalente. Sí, eso lo vamos a ver después, ¿cierto? Ahí más o menos estamos mirando. Aquí me muestran unos videos que queda positivo y el que recibe queda negativo. Resulta de una comparación los enlaces covalentes y los enlaces iónicos, que básicamente son las dos clases de enlaces que hay, las dos más importantes, los iónicos y los covalentes. Antes de resolver cualquier ejercicio, se hace necesario que recordemos esas diferencias. Entonces, en este paralelo comparativo me dicen que los compuestos iónicos van a tener algunas características como estas 5 que vemos a la izquierda. Y el covalente
o los covalentes, porque son de 4 alternativas diferentes: simple, doble, triple, coordinado o polar. Me dicen tipo de partículas, la primera característica. Preferiblemente, ¿cuál es el estado físico de esas sustancias? ¿Qué tanto se combinan con el agua? Solubilidad en agua. ¿Qué tanto se combinan con solventes no polares? Es decir, con solventes de tipo orgánico. ¿Y qué tanto disueltos en el agua conducen la corriente eléctrica? Entonces, un ejemplo: cuando nosotros realizamos ejercicios físicos, ya sea en la casa o en el gimnasio, y sudamos bastante, nos dice uno popularmente, nos deshidratamos. Para uno hidratarse, algunos pues toman agua normalito, otros se llevan de la casa, si están en el gimnasio, se llevan de la casa su jugo, su guarapito de panela, por ejemplo, o su bebida hidratante. Nosotros, al eliminar esas sustancias a través del sudor, a través de la orina, a través de las lágrimas, a través de la saliva, a través de los gases respiratorios, estamos en dentro, nos van a perjudicar. Entonces la biología nos habla de sustancias. Por eso me hablan aquí de conductividad eléctrica. Nosotros funcionamos con energía. Por eso necesitamos consumir alimentos mínimo 3 veces al día. Para algunos será eso, digamos, un lujo, comer 3 veces al día, con tanta necesidad que hay en nuestro país. Pero normalmente desayuno, almuerzo, cena. Y algunos por allí las populares medias onces. Porque de todas esas sustancias que nosotros ingresamos a nuestro organismo, llámese carne, pollo, yuca, arroz, cereal, yogur, jugos, en fin, todas esas cosas que consumimos, de ahí nosotros sacamos la energía suficiente para nuestras actividades, para escribir, para dormir, para reír, para hablar, para escribir, para escuchar música, ver televisión, etcétera. Para eso necesitamos energía. Pero la diferencia entre nosotros y un televisor es que no necesitamos un enchufe. Ese enchufe en nosotros está reemplazado por los alimentos. Entonces de ahí obtenemos los minerales, las proteínas, los carbohidratos que necesitamos para ese gaste de energía. Entonces por eso vamos a hablar aquí de conductividad eléctrica. Fíjate que hay 5 características que no son las únicas, pero digamos las que me establecen una diferencia categórica entre estos tipos de enlaces con respecto a los iónicos o con respecto a los covalentes. Iónico viene de iones, lo que acabamos de mirar aquí, el que pierde, el que gana. Ahorita volvemos a recordar eso. Es más, vamos a profundizar esto un poquito más lentamente y con datos matemáticos. Entonces, por ejemplo, los iones están formados por 2 tipos de sustancias. Los cationes, que son los que van a perder porque tienen menos fuerza o menos electronegatividad. Y los aniones, que son todo lo contrario. Los aniones son los más fuertes porque tienen más electrones de valencia. Por ejemplo, si volvemos a mirar esto de manera así rapidita, quien más electrones tiene, pues es el cloro, que tiene este montón de esferas grises. Si lo comparo con el sodio, entonces el cloro, como tiene más electrones de valencia porque está en el 7, además tiene más electrones totales, 17, con respecto al sodio, que son 11, entonces el cloro es más fuerte porque está más a la derecha y tiene más electronegatividad, como vamos a ver ahorita. Por eso el cloro le quita al sodio. O acá, por eso el flúor le va a quitar al sodio y no sucede al revés. Como en biología también me dicen que los más fuertes consumen normalmente a los más débiles, ¿verdad? O en ciencias económicas y políticas, si un país tiene mayor poder económico, mayor Producto Interno Bruto, pues ese Producto Interno Bruto lo va a distribuir más y mejor entre la población.
que cuando el Producto Interno Bruto es pequeño. Y además de ser pequeño, se coge para sufragar unos gastos que son inoficiosos, como los que conocemos aquí en nuestro querido país. Entonces, en ese sentido, guarda mucha relación este tema con cosas que pasan en la vida real. Iones de dos tipos, cationes y aniones. En cambio, las partículas que están enlazadas a través de enlaces covalentes se llaman moléculas, el agregado de varios elementos. Entonces hablamos de moléculas covalentes y hablamos de sustancias iónicas para los compuestos que son a través de enlaces iónicos. ¿En qué estados se presentan las partículas que se unen con compuestos iónicos? Son netamente sólidos. El cloruro de sodio, por ejemplo, es una sal y la sal es sólida, cristalina, formado por, en este caso, el agregado de dos sustancias, sodio y cloro. Entonces, generalmente, los compuestos iónicos son sólidos. En cambio, mira la amplitud de estados materiales en los que se presentan los covalentes. Me cobija a gases, a líquidos y a sólidos. Más adelante diremos que las sustancias que se unen con enlaces iónicos son inorgánicas y las sustancias que se unen con enlaces covalentes son tanto inorgánicas como orgánicas. Eso lo tenemos que demostrar después. Por eso, hasta ahora, hasta aquí, si yo comparo estas dos cositas, voy a entender que los covalentes son más numerosos que los iónicos. Si sigo leyendo, la sal se disuelve en cualquier proporción de agua. Entonces, es altamente soluble con el agua, ¿verdad? Las sales o los compuestos iónicos, porque están conformados por dos sustancias de cargas diferentes. Y en el agua conducen la electricidad, mira, conductividad eléctrica. Entonces, como yo en el sudor estoy eliminando sales y me voy a sentir débil después de hora y media o 2 horas de ejercicio en el gimnasio o en la casa, yo lo que mi cuerpo apetece en ese momento no solamente va a ser agua. Si no hay más nada, pues agüita. Y si tengo alguito por ahí, me compro un Gatorade o una de estas bebidas hidratantes o, como dicen en biología, estas sustancias o bebidas electrolíticas. Entonces tienen sustancias naturales que conducen la corriente eléctrica, porque mi cerebro funciona con corriente, ¿verdad? A esas sustancias les llamaremos electrolíticas si combinadas con el agua conducen la corriente eléctrica. ¿Típico de quiénes? De los iónicos. En cambio, los covalentes muy poco lo hacen. Son mucho más estables los covalentes que los iónicos. Solubilidad en solventes no polares, es decir, en solventes orgánicos, muy baja. Entonces, la sal no es soluble en solventes orgánicos o al revés. Los solventes orgánicos difícilmente son solubles en solventes inorgánicos, con algunas excepciones. ¿Como cuáles? Como los alcoholes. Son altamente solubles en agua y los alcoholes son orgánicos, pero al combinarlos con el agua son muy solubles. Entonces, cuando escuchamos por ahí que se utilizan estos componentes, por ejemplo, muy de moda ahorita en esta época de pandemia, uno anda cargando su tarrito de alcohol. Si le echamos un poquito de agua allí, bueno, inicialmente lo dañamos porque vamos a disminuir la efectividad, pero se combina el agua perfectamente con el alcohol, de tal manera que yo no puedo ver a simple vista dónde quedó el alcohol y dónde está el agua. Como un ejemplo bastante alegre, por colocarlo, ¿verdad? Entonces, los iónicos no son solubles en solventes orgánicos. Acá me dicen que los compuestos covalentes, si comparo la solubilidad en solventes no polares, es alta. O sea, los no polares son un tipo de solventes orgánicos y los compuestos covalentes también se presentan en sustancias orgánicas. Entonces, lo orgánico es disuelto por lo orgánico y lo inorgánico
es disuelto por lo inorgánico. En biología utilizan mucho la expresión de que el agua es el solvente universal por naturaleza. ¿Qué me quieren decir? Que la mayoría de sustancias se disuelven en el agua, la mayoría. Ejemplo que no ocurre eso, el aceite, la grasa, la gasolina, el petróleo, el ACPM, el aceite con el que cocinamos en la casa, la grasa de algunos animales como una gallina, por ejemplo, o la vaca, por ejemplo, no es soluble en el agua. La grasa no es soluble en el agua, es lo que me están diciendo aquí, ¿verdad? Y me dicen que, para comparar esta, que la solubilidad en el agua de los compuestos covalentes es baja, covalente no polar, eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Ahorita cuándo? Ya. Resulta que hay una palabra clave, vamos a escribirlo con mostaza, para ampliar eso. Hay una palabra clave en los enlaces que son iónicos con respecto al enlace que es covalente, que no me mencionan ahí. Y esa palabra clave es lo que vimos en el GIF. Lo vimos 2 veces. Un electrón pasaba de un átomo al otro. Ese hecho de pasar de un átomo a otro se llama transferencia. En el iónico ocurre un proceso que se llama transferencia de electrones. Un átomo pierde, pero inmediatamente, si hay una pérdida, tiene que haber una ganancia. Pérdida de electrones, ganancia de electrones. Hay una diferencia muy grande. ¿Cuál? Si un elemento pierde electrones, su carga será positiva. Tantos electrones pierda. Mire, pierde uno, o aceptó uno, queda cargado negativamente una vez. Me está diciendo ese GIF. Mire lo que pasa aquí. Perdió uno, al recibirlo, como ganó, quedó cargado negativamente una vez. Como el sodio perdió, quedó cargado positivamente una vez. A eso nos referimos. Entonces, esa pérdida me va a generar valores positivos, mientras que la ganancia me generará valores negativos. Por eso, a la pérdida le llamaremos sustancia catión o cationes, dependiendo. Y a la ganancia le llamaremos anión. Quien pierde es electropositivo porque es débil. Vamos a colocar esa palabra. Los cationes tienen baja electronegatividad, entonces se consideran débiles. Los que quitan, aceptan, reciben, ganan, son fuertes. En el caso de los aniones. Y eso sí que lo saben los que están a la izquierda de la tabla y que abreviamos con la letra M, que significan metales, y los que están a la derecha de la tabla, que los simbolizaremos con la expresión no metales de tipo anión. Mira que ayer hablábamos algo de eso. Aquí, mírenlo.
reducción anión, oxidación cation. Estamos complementando eso. Y aquí hay una regla matemática. Esa regla matemática la globalizaremos como regla del octeto. Pero antes, en comparación con transferencia que ocurre en el iónico, en el covalente lo que hay es un compartir de electrones. Mientras que en el iónico hay un dueño del enlace y el dueño es el fuerte, en el covalente no hay un dueño, por eso hablamos de moléculas. En el covalente hablamos de moléculas, míralo. Mientras que en el iónico hablamos de sustancias individuales. El dueño es el anión, el perdedor es el cation, ¿cierto? Y el dueño es el que gana, pero lo que está recibiendo es carga eléctrica negativa. Ese compartir puede ocurrir de diferentes maneras. Por eso hay gases sólidos, líquidos, en cambio en los iónicos sólidos. Ese compartir puede ser simple, después diremos cómo se representa y cuántos electrones se comparten. Puede ser doble, como decían ustedes en años anteriores, covalente doble. Puede ser triple. O decíamos que la cuarta alternativa era polar. Polar o apolar. ¿En qué nos vamos a basar allí? En que llámese de una forma o llámese de otra forma, hay una condición matemática. Y la condición matemática es la siguiente. Todo lo que voy a escribir a la izquierda es continuación del iónico, ¿vale? Y lo que escribo a la derecha, porque eso es tan pequeñito allí que no hay mucho espacio, será del covalente. Entonces, en el iónico, además de haber una transferencia de electrones, existe un valor que se cumple siempre, y es que la diferencia de electronegatividades, que es una información que está presente en la tabla periódica, es superior a un valor de 1.7. Ya les voy a decir de dónde sale ese valor de 1.7 para el iónico. En cambio, en el covalente, la diferencia de electronegatividad tiene que ser matemáticamente menor, o como ustedes dicen, igual a 1.7. ¿Por qué? Vamos a buscar aquí. Carácter iónico. Aquí está. Carácter iónico. Ese carácter iónico yo no tengo por qué calcularlo porque en la tabla periódica está. Pero para no decirle, fulanito, colabóreme con la lectura de eso, vamos a buscarlo aquí, aprovechemos que está y se acabó. Bueno, resulta que ese carácter iónico está calculado ya en virtud de la diferencia de electronegatividad, que oscila desde la mínima, que es 0,1, hasta, en este caso, la máxima, que es 3.2, pero sigue, mire. Carácter iónico parcial de enlace y diferencia de electronegatividad de átomos. Bueno, vamos a analizar esta primera. Como estamos hablando y complementando del enlace del cloruro de sodio, mientras más alta, voy a ampliar un poquitín para que me entiendas la proporcionalidad esta, sé que no va a haber ningún inconveniente aquí en matemáticas. Mientras más alta sea la diferencia de electronegatividades entre elementos, ¿qué observo le sucede al porcentaje de carácter iónico? Mientras más alta, ¿qué le pasa al carácter iónico? Pues va aumentando, profe. Mire que la mínima en esta primera tabla es de 0.1. Cuando la diferencia es de 0.1, para yo pensar en que el enlace del 100%, 0.5 es nulo, muy bajo.
Entonces yo punto 6, cuando la diferencia entre dos elementos, cuando al hacer la resta entre dos elementos me da 1.6, ya ese 1.6 supera al 100, pues 50. Pues 50. Y no me sirve el 50 porque el 50 no es mayoría para yo pensar en que el enlace es 100% iónico. No lo es. Yo aquí no voy a encontrar un 100% jamás. Mire, lo máximo que voy a encontrar aquí en esta tabla es 92%. Y ese 92% es cuando la diferencia de electronegatividad sea de 3.2. Ahora, si la diferencia mínimo es de 1.7, míralo aquí, el que estamos mencionando, si es de 1.7, perdón, me voy para donde no es. ¿Cuál es el porcentaje de carácter iónico? 51%. Entonces es más de la mitad. Ahí sí lo puedo considerar como iónico, porque está por encima de la mitad, y la mitad de 100, o el quórum de 100, es 51, porque la mitad es 50. La mitad no me dices si es mayoría. La mayoría es, como su nombre lo indica, más de la mitad. Y más de la mitad del 100% es 51. Entero. Para no pensar en el 50.1, no, 51. 51 entonces coincide con ¿quién? Con 1.7. Si la diferencia mínima es 1.7, ya puedo pensar en un carácter iónico con un 51%. Eso me implica que el 49% restante probablemente sea para covalente. Entonces tú vas a pensar, pero entre 49 y 51, ¿quién tiene más? ¿Quién es mayor? Pues 51. Entonces yo voy a pensar que el enlace es iónico. Si me voy a una diferencia superior, pongámonos aquí en 3.0. 3.0 supera a 1.7, entonces el carácter iónico tiene que aumentar. Mírelo, 89%, ya me queda un 11% para pensar en covalente. Es menos probable el covalente cuando la diferencia es de 3.0, es menos probable que ocurra covalente a que ocurra iónico, es lo que queremos decir aquí. Entonces, la relación es directamente proporcional. A mayor diferencia de electronegatividad, el porcentaje tiende a ser mayor para que sea iónico. Ahora al revés. Si es inferior o igual a 1.7, ahí estaríamos como empataditos. Podría pensar que es covalente. Entonces en el covalente hay un rango todavía mucho más específico, que es el polar. Y el polar oscila entre 0 a 1 punto y algo. Ahí hablaremos ahorita de eso cuando estemos resolviendo ejercicios de covalente. Y además de esa diferencia de electronegatividad que supere o no supere al 1.7, ya entiendo de dónde sale ese 1.7, que es el mínimo, me da un rango suficiente para pensar en el enlace iónico, ¿verdad? Pero independientemente que sea iónico o que sea covalente, tiene que cumplir mínimo dos cosas, estos dos tipos de enlace. Tiene que cumplir mínimo dos reglas. La primera es que la sumatoria de los cationes y aniones, si se presentan en la estructura, tiene que ser exactamente igual a 0. Eso me indica que su distribución electrónica debe coincidir con el grupo 0. ¿Cuánto? 8. Y a esa regla le llamaremos la regla del octeto. Y esa regla del octeto me dice, palabras más, palabras menos. Octeto se parece a 8. Oct es el prefijo de 8. Y ese octeto quiere decir que los elementos se presentan de esta manera. Terminan
electrónicamente de esta manera: ns a la 2, np a la 6. Esa reglita del octeto tiene dos autores. Vamos a cerrar, a borrar aquí para no desaprovechar el espacio. Esa regla tiene dos autores. Uno de ellos, de apellido Lewis, que inmediatamente vamos a trabajar con él, la fórmula de Lewis, y el otro autor es un señor de apellido Lockmuir. Trabajaron físicos, porque esto es estructura de electrones físico o de partículas, como dice la señora Carmen. Lewis y Lockmuir trabajaron y formularon la regla del octeto. Hay excepciones, claro. ¿Cuántos casos de factorización manejamos nosotros en matemáticas? No sé cuántos casos y casos especiales. Esos casos especiales se llaman así porque no obedecen a un rigor de un caso de factorización específico, que no es el caso 1 ni el caso 2, sino un caso especial. No lo resuelve sino por fuera del reglamento de los diferentes casos de factorización. O sea que toda regla tiene su excepción. El octeto también, que vamos a mirar después cuáles son las excepciones del octeto, aunque ya sabemos, una de ellas es el popular helio. El helio no tiene 8 electrones, solo tiene 2, porque su número atómico es 2. Vamos a mirar. Y también sabemos lo que le pasa al hidrógeno. El hidrógeno está allí no porque sea metal, sino por su número atómico, entre otras razones. El helio, su número atómico me lo indican como Z igual 2. Míralo ahí y en grandote. Míralo, número atómico 2. Sin embargo, está en el grupo 8. Esa es la primera excepción. Del grupo 8, la primera excepción. Y entonces, ¿por qué está allí en el grupo 8? Porque su número atómico es bajo. O sea que va a tener 2 electrones. No cumple con el octeto. ¿Se parece a quién? Su distribución se parece a estos señores, ¿sí ve? A los del grupo 2A. O sea que terminará en S a la 2. 1S a la 2 para ser preciso. Porque el número atómico es 2. 1S a la 2. Termina electrónicamente de la misma manera que el berilio. S a la 2 que el magnesio. S a la 2 que el calcio. Bra, bra, bre, bri, bru. S a la 2. ¿Sí ve? Entonces, si hay excepciones en los grupos, imagínate, hay excepciones en esta regla también. Entonces, Lewis, que fue un poquito más allá, nos dice, cuando yo quiera representar un enlace, como el del cloruro de sodio, yo debo ubicar los electrones de enlace. Entonces, esa fórmula debería ser así. Se representa entre corchetes y escribo la fórmula como me la dan en el ejercicio. NaCl. Y dibujo los electrones de valencia que posean los elementos, tantos según su grupo. Entonces, el sodio, pensando en el helio, el sodio tiene un electrón de valencia, entonces dibujo un punto. El cloro tiene 7 electrones de valencia porque está en el grupo 7, habíamos dicho. Y los electrones tienden a estar juntos. No lo digo yo, no me crea, mírelo. Tienden a estar juntos y a estar juntos por pares. 2, 2, 2, 2, 2. Por pares, pero no en el mismo sector, porque tienen carga eléctrica negativa. No pueden estar en el mismo sector, entonces por eso hablamos de spin derecho, punta hacia arriba, spin izquierdo, punta hacia abajo, pero tienden a estar por pares. Mire que me lo dicen ahí, mire que me lo están diciendo aquí, mire que me lo están diciendo aquí y me lo están repitiendo aquí. Los electrones tienden a estar por pares. Entonces, esos 7 me van a decir 3 pares de A2, los de valencia, no los totales,
los de valencia 2, y uno me queda solito. Pero como el sodio es más débil, ese electrón lo pierde y lo recibe el cloro, lo que me decían en el GIF. Como el sodio lo pierde, el sodio quedará cargado a la +1 y el cloro lo recibe, entonces el cloro queda cargado a la -1. Y podríamos decir que en el cloruro de sodio hay un total de un catión, que se llama sodio, y un anión, que se llama cloro. +1 menos 1 igual 0. Cumplen las dos reglas. Cumplen la carga neta y cumplen la regla del octeto. ¿Quién la cumple? Tanto el sodio, que quedó con 10, como el cloro, que quedó con 18. Pero 10 a la +1 y 18 a la -1. Recuerde que lo que cambia es el número atómico. Tan es así que aparecen unas fórmulas. La masa, a ver si me queda tiempo. No, 3:45. Bueno, un minutico. La masa la vamos a representar con la letra A mayúscula. Y la masa la podemos calcular. O sea, para yo saber si es verdad que la masa atómica del litio es 6, no sé cuánto y que la del carbono es 12, no sé cuánto, hay una fórmula que es la sumatoria del número atómico con neutrones. Pero como somos matemáticos, resulta que si no me dan neutrones, pues despejo, profe. Número de neutrones va a ser igual a la masa menos número atómico. El número atómico se simboliza con la letra Z porque la letra Z es entero y todos los números atómicos son enteros. 40, 90, 100, 101, 1, son enteros, pero la masa no. La masa tiene decimales. Pero acá para trabajarla después, vamos a trabajarla con aproximaciones. Oxígeno 16, sodio 23, que lo vamos a demostrar después. Ya me le escogí 2 minuticos, qué pena. Dejamos hasta ahí, chicos, en el día de hoy. Les agradezco mucho por su tiempo. Que mi Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima semana. Cuídense, por favor. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, igualmente, Sime. Chao, profe, que tenga una bonita tarde. Chao, gracias, Jimmy, igual.